Y amigos, gracias por acompañarnos en un espacio más de democracia en Ecuador. Hoy vamos a conversar con Carla Larrea Falconi. Ella es quiteña, ingeniera comercial y tiene experiencia en diversas industrias, como la petrolera, florícola y también ha incursionado en el mundo de la comunicación. Hoy es candidata a la vicepresidencia de la República junto a Henry Cucalón por Construye. Así que la saludamos de inmediato y qué gusto tenerla en los medios comunitarios de Corapa a nivel nacional. Bienvenida, buen día. Gracias por esta oportunidad y estos espacios que son tan importantes para que la ciudadanía nos conozca. Soy Carla Larrea, estoy de candidata a la vicepresidencia con Cucalón del Movimiento 25 y estoy aquí porque así como 254,000 ecuatorianos han salido este año del país y 52% más quiere irse de nuestro Ecuador, mi hija está dentro de ese porcentaje. Y me imagino que muchos padres y madres que me están viendo les está pasando lo mismo. Por eso estoy aquí, para trabajar y dar oportunidad a esos jóvenes, a esas familias, a esas madres, a esos trabajadores, para que crean nuevamente en el Ecuador, para dar un cambio radical a lo que está pasando en este momento. Nosotros somos valientes, trabajadores, fuertes y lo único que necesitamos es una oportunidad. Y esa oportunidad viene de la mano de Cucalón y Larrea, del Movimiento Construye. Así sí, precisamente queremos iniciar conociendo eso. ¿Qué le motivó a usted a esa candidatura y por qué también junto a Henry Cucalón? Mira, hay cifras que son dolorosas en el país. 254,000 ecuatorianos en este año se han ido del país. El 52% de los ecuatorianos quieren salir de nuestro país y dentro de este 52% está mi hija. Ese fue uno de los motivos por los que yo ya no podía seguir siendo espectadora de cómo se parte en dos un Ecuador que tiene todo el potencial para ser una gran nación. Y el ver esto, el ver el dolor de la gente cuando salgo a territorio, el sentir que se necesita un cambio radical de lo que estamos viviendo en este momento, fue lo que a mí me hizo tomar la decisión de un cambio de vida. O sea, yo no estoy aquí por un ratito, yo no vengo para hacerme más famosa, yo no vengo porque quiero salir en redes o porque simplemente es una catapulta para que a mí me vean. Yo vengo acá porque quiero trabajar para mi país. Porque dentro de mi país están mis hijos, están sus hijos, está la gente trabajadora, honesta, que en este momento lo está pasando muy mal. Hay mucho desempleo, ha subido el desempleo, entonces es responsabilidad también de los ciudadanos que consideramos que tenemos capacidad, experiencia, honradez y valentía para acceder a estos puestos donde se toman decisiones, porque ahora ya no solo estamos hablando de una crisis económica, social, sino nos estamos enfrentando a mafias organizadas, al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces yo estoy aquí con mi entereza, dispuesta a dar todo lo que yo sé y todo lo que puedo dar para mi país. Candidata Larrea, y ustedes junto a Henry Cucalón en este binomio de Construye utilizan mucho una frase y hablan de un cambio radical para el país. Para las personas que nos están escuchando, ¿en qué consiste ese plan radical en caso de que ustedes lleguen a Carondelet? Por supuesto. Primero, un cambio de modelo. El cambio radical viene a hacer las cosas distintas. O sea, tenemos un 27% de personas que están en la pobreza, que más o menos son 4.4 millones de ecuatorianos que están viviendo con menos de $87 al mes y otros que están bajo la línea de pobreza, en extrema pobreza, que viven con menos de $1 al día, ¿no? O sea, es impresionante. Este cambio radical consiste en no solo en cambio de personas, sino de un modelo. Estamos en un modelo estatista en donde el Estado es todo, el que regula, el que genera, el que administra, el que nos deja en la oscuridad, el que nos quita el empleo, porque el Estado no está para dar empleo, sino para regular. Y nosotros planteamos un Estado, un gobierno, un país donde tenga bases en el sector privado, en el emprendedor, en las empresas pequeñas, en las empresas grandes, en la inversión extranjera, en la inversión nacional, para prender los motores del Ecuador y generar las plazas de empleo que tanto se necesitan. Esas oportunidades que los ecuatorianos necesitamos frente al crimen organizado que compra conciencias, que se lleva a nuestros jóvenes de los barrios, y es ahí donde vamos a actuar, fortaleciendo este tejido social desde los pequeños, desde territorio. Nosotros hemos pasado en territorio todo este tiempo porque el TikTok y las redes son muy buenas para comunicar, pero esa no es la realidad. Un TikTok no soluciona el que tú, ecuatoriano, estés en este momento sin empleo, el que tu hijo no tenga visión de que en este país hay futuro. Se necesita gente con experiencia. Necesitamos un cambio radical a lo que está pasando en este momento, en lo económico, en la seguridad, en la educación, en la salud. Como estamos, no vamos para ningún lado. Las cifras que yo he visto en estos últimos tiempos son
alarmantes. Y es más, me las traje incluso anotadas para no equivocarme, porque es terrible lo que está pasando en el país. No puede ser que haya muertes violentas, 6,994 muertes violentas en lo que tenemos en este año. Eso significa, yo no sé, para la gente que vive aquí en Quito, si tienen una referencia del Ágora de la Casa de la Cultura. Eso quiere decir que el Ágora llena más la mitad de otra Ágora de la Casa de la Cultura es el número de personas, de ecuatorianos y de gente que ha muerto violentamente en nuestro país. No podemos seguir permitiendo esto. Y ya vamos a ir hablando acerca de esas propuestas que ustedes tienen en cuanto a materia de seguridad. Cuando usted respondía a esta pregunta que yo le hacía, usted hablaba de un cambio de modelo y dentro de ese cambio de modelo consultarle un poco. ¿Ustedes tienen pensado tal vez unificar ministerios, eliminar ministerios, crear secretarías para que las personas también conozcan un poco cómo piensan tal vez tratar este tema? ¿En qué se basa esto? En fortalecer el sector privado y reducir el Estado. Nosotros creemos en un Estado pequeño, en un Estado fuerte, que regule, pero que no estrangule, que se dedique ¿a qué? A la seguridad, a la salud y a la educación para todos por igual, sin importar dónde naciste, sin importar cuál es tu condición social. Nos merecemos los ecuatorianos tener servicios de calidad, sobre todo en esas 3 áreas. Entonces, hay que recortar tanto ministerio que hicieron, tanta secretaría que no hace nada y fusionar lo que se tenga que fusionar. Pero, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso va a desaparecer. Porque no puede ser que se haya politizado, se haya corrompido y que sirva para manipular los entes de control. ¿Y cómo sería el mecanismo para eliminar el Consejo de Participación Desde el día Ciudadana? 1, nosotros entramos con reformas y enmiendas. Desde el día 1, y reformas y enmiendas muy profundas que van en relación con la Constitución y lo que está pasando en el país. Entonces, Henry Cucalón, quien es nuestro líder, quien está de candidato a la presidencia, tiene conocimiento profundo de todo lo que es la parte administrativa, desde los entes de control, pasando por lo que es municipalidad, ha estado también en la asamblea, sabe lo que es el gobierno central y ese conocimiento es el que se necesita para que un plan de gobierno se lo pueda llevar a cabo. Mucha gente también me pregunta, me imagino que me preguntará sobre la constituyente. La tenemos presente, no es nuestra carta de presentación. Y le voy a comentar por qué. Para usted llegar a una constituyente, tomando en cuenta estas elecciones que tenemos, que son 2, necesita 4 elecciones más. Serían 6 elecciones en 20 meses. Yo pregunto, más allá del costo que tiene cada elección, que son como $70 millones, ¿aguanta el país 6 elecciones en 20 meses? ¿Los negocios aguantan? Si cuando hay una elección todo el mundo se pone en incertidumbre, no la descartamos. Porque hay que hacerla, si es que es necesario. Pero no inicialmente. Nosotros entramos con reformas y enmiendas el primer día, a cortar lo que no sirve, pero de raíz, y sobre todo hacer una depuración en las instituciones con gente que se roba la plata de ustedes, de los ecuatorianos, de nuestros impuestos, plata que nos quitan hospitales, que nos quita educación y que permite que niños chiquititos desde los 4 o 5 años estén trabajando en ciertos mercados y en ciertas áreas con las manos destruidas. Y que te piden ayuda, porque no tienen ni siquiera que comer. Ahí es cuando a mí me hierve la sangre y me hace dar cuenta que estoy en lo correcto, poniendo la cara ante un país de tanta necesidad junto a un hombre que es el único de los 16 candidatos que tiene la experiencia, las credenciales para poder hacerlo, porque el Ecuador ya no tiene tiempo para jugar. Y brevemente, para pasar a hablar un poco de seguridad, que también es una de las preocupaciones de la población, ¿cuál es ese ministerio que, por ejemplo, ustedes de entrada van a decir no va? No sirve. Bueno, nosotros tenemos una depuración gigante y lo que sí vamos a hacer es fortalecer, por ejemplo, Fiscalía. Fiscalía necesita ser fortalecida con su propio presupuesto, con su propia policía. Nosotros planteamos fiscales sin rostro y jueces protegidos para todo lo que son el tema del manejo del crimen organizado. Estamos planteando también la creación de la unidad más fuerte que se ha visto en cuanto a la acción en control de la extorsión y exterminación de todo lo que es de extorsión y vacunas, porque las vacunas no solo son para los negocios. Hay lugares que vacunan a los profesores, a los doctores, a todo aquel profesional que tenga un ingreso y está matando el sector de la productividad y la producción y el emprendimiento. Vamos a tener la línea 1-800 vacunadores donde ustedes ecuatorianos van a poder hacer sus denuncias de manera segura y esta unidad se va a encargar desde que tú denuncias en el proceso hasta que se sentencia y ahí entra la depuración. Ahí vamos a entrar durísimo con la depuración. Igual todo lo que es el Consejo de la Judicatura la vamos a cambiar.
No puede seguir siendo la trinca que ha sido durante este tiempo. La justicia se debe respetar. Y lo único que nos queda a los ecuatorianos en este momento es ser iguales frente a la justicia. Y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso me preocupa tanto lo que está ocurriendo en el país por parte del primer mandatario. El tú saltarte las leyes, el debido proceso, la Constitución, lo único que hace es debilitar al Estado. Y estamos debilitando al Estado frente a la verdadera amenaza que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso no podemos permitirlo, es peligrosísimo para los ciudadanos y para el país. Y hablando de esta amenaza ya, para ir entrando un poco en el tema de seguridad, aunque bueno, la justicia también tiene esa relación con la seguridad. Ustedes hablaban de una mano firme en cuanto a seguridad y también le escuchaba en el debate vicepresidencial, si no me equivoco, que usted hablaba de un plan sólido en donde mencionaba que son 25 puntos y ahí citaba algunos. Así que nos cuente brevemente de qué se trata este plan de seguridad y también en cuánto tiempo se planea tener resultados efectivos, porque venimos de un gobierno en donde la población se cuestiona mucho si existe o no el plan Fénix y resultados que quiere ver. Bueno, nosotros sí tenemos un plan. Son 25 puntos que ustedes lo pueden encontrar, la ciudadanía puede encontrarlos en nuestras redes, puede pedirlos, solicitarlos, está ahí. Nos basamos en varios ejes. El primero, lo que está viviendo el Ecuador no es una delincuencia común, es una delincuencia que viene transnacional, con carteles internacionales. Necesitamos ayuda internacional. Estamos viviendo lo que vivió Colombia en los años 80 en la Colombia de Pablo Escobar. Extorsiones, secuestros, bueno, estamos aterrorizados. ¿Qué necesitamos? Que también Estados Unidos pueda poder invertir como lo hizo en Colombia en su tiempo, que invirtió 10,000 millones de dólares en armamento, en capacitación, en todo lo que se necesita para poder enfrentar a estas organizaciones. Estamos abiertos a fortalecer este tipo de convenios con Estados Unidos y con aquellos que quieran ayudarle al país, al Ecuador. Vamos a hacer efectivo lo que ya el pueblo dijo que sí, pues. La extradición, que hasta ahora no se ha hecho nada, vamos a hacerla efectiva. Mire, eso no es una solución, pero sí es una medida persuasiva. Tenemos la extinción de dominio, que los ecuatorianos también dijimos que sí, y es quitarle el oxígeno al crimen organizado, que a través del dinero compra conciencias, compra incluso jueces, compra policías militares. Ahí vamos a entrar súper fuerte. Tenemos el escudo Ecuador, tenemos que proteger nuestras fronteras y nuestros puertos. ¿Con qué? Con inversión en tecnología, en personal y también en control. Porque en todos los instrumentos que tienen relación con la seguridad tendremos pruebas de fidelidad con investigación de patrimonios a los funcionarios y a sus familias y con seguimiento de lo que están haciendo, porque tenemos que limpiar las instituciones. Eso sería también fortalecer un poco la UAFE. Por supuesto, sí. Vamos a fortalecer la UAFE, que es la unidad encargada de antilavado, de hacer esta investigación, de donde salió Diana Salazar, porque ella trabajaba primero ahí. Y de ahí pasó a ser fiscal. Entonces hay que fortalecer varios estamentos en cuanto a seguridad, fortalecer a los militares, fortalecer a las Fuerzas Armadas, a los policías. En cuanto a puertos, militarización de los puertos privados y públicos, pero ahora de una manera distinta también. Ya no podemos pensar en comprar los tanques gigantes y los barcos inmensos. No, ahora se necesitan lanchas rápidas, tecnología. Necesitamos los nuevos vehículos que ya vemos que han llegado al país, que se compraron en el gobierno anterior, que son estos de oruga, que pueden ingresar por calles más estrechas. La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones es distinta. Ahora necesitamos mucho de la tecnología, del conocimiento y de la estrategia y la inteligencia. Eso es lo que más se requiere. Entonces tenemos un plan bien armado, con líneas muy fuertes y tenemos las credenciales para hacerlo. ¿Y por qué lo digo? Cucalón y Larrea y el Movimiento Construye nunca han estado en un tema ni de corrupción, ni de metástasis, ni de purga, ni de plaga. Yo creo que muy pocos pueden decir lo mismo. A quienes se conectan a los medios comunitarios de Corape, comentarles que estamos en diálogo con Carla Larrea Falconi. Ella es candidata vicepresidencial por el Movimiento Construye junto a Henry Cucalón. Y aquí también consultarle un tema, y es que debido a la coyuntura del país, mucho se ha cuestionado el rol de la vicepresidenta. También las figuras vicepresidenciales están mucho en la mira, inclusive el debate vicepresidencial sirvió mucho para hablar acerca de este rol que tiene un vicepresidente. Y aquí consultarle un poco, en caso de que ustedes lleguen a Carondelet y tengan el voto positivo de la población, y les coloquen ese puesto, ¿cómo sería en este caso su rol y en qué se centraría usted, Carla Larrea, como vicepresidenta de la República? Vicepresidenta que en este caso le permitan estar presente. Por supuesto, es una responsabilidad de parte de las autoridades del saber con quién tú estás al lado.
Mire, esto de yo poder estar en binomio con Cucalón, con Henry Cucalón, no fue de un día al otro. Yo lo conozco hace 3 años. Hemos tenido varias conversaciones, conozco a su familia, conozco a sus hijos. Él me conoce a mis hijos, sabe qué valores tengo, qué es lo que quiero para el país, qué es lo que él quiere país. Llegamos a un acuerdo y quedamos en que yo lideraré todo el tema de producción y emprendimiento, más allá de que tengo que estar a la altura del presidente en caso de que tenga que reemplazarlo porque sale del país o alguna cosa así. Voy a estar en todas las decisiones que se tomen, pero específicamente voy a liderar estos 2 sectores que le comento, que es la producción y el emprendimiento. Y le cuento por qué. Porque así como vamos a tener una mano muy firme para poner en orden este país, necesitamos dar oportunidades a los ecuatorianos. Porque no sacamos nada a través de mucha fuerza, de muchos militares y policías si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene empleo, si no se activa el sector privado, si no se abren proyectos, si no se construyen proyectos, si no se está haciendo nada para que el país vuelva a vivir y se prendan los motores del Ecuador. Por eso es que yo he solicitado estar al frente de esto, porque conozco del sector productivo. Yo he sido emprendedora, he trabajado mucho de la mano con los emprendimientos, con la parte agraria. O sea, conozco qué es lo que se necesita y estamos abiertos ¿a qué? A establecer, primero, mesas de trabajos continuas con la gente que sabe de su sector, porque de ahí salen las soluciones que realmente funcionan para el agricultor, para la persona que tiene su ganado. Hay que proteger a las familias. Necesitamos que no se pierda esa agricultura familiar, sino más bien potenciarla y lograr que los emprendimientos sirvan como un dinamizador real de la economía y no como estamos ahorita. Un emprendimiento por allá, otro emprendimiento por acá, que sacan muchos productos, que no hay sistemas logísticos, que no hay sistemas de comercialización. Vamos a hacer un cambio radical en el tema de producción y emprendimiento. ¿Cómo? Basándonos en las oportunidades y en los nichos de mercado que ya existen nacional e internacionalmente a través también de los convenios y firmas, de todos los convenios que podamos internacionales con otros países. ¿Para qué? Para en base a esas oportunidades reales, organizar los sectores, porque necesitamos planificación, estandarización de procesos de calidad, financiamiento, sistemas logísticos y sistemas de comercialización, pero un financiamiento responsable. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nos venden la película de que es que van a dar al agro $5,000, $2,000, sin ningún respaldo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con ese agricultor si no llega a tener los resultados deseados con su productividad, que no alcanza a pagar las cuotas del banco? Y muchos de esos agricultores terminan vendiendo sus activos o metiéndose en el chulco para pagar ese crédito que le dieron porque no tenía respaldo técnico y pierde su tierra. Y se endeuda más. Eso no lo vamos a permitir. Tiene que ser planificado, responsable, con una base de datos en donde sepamos de dónde partimos y hacia dónde vamos. ¿Qué queremos del país, de los sectores productivos? ¿Qué tipo de emprendedores tenemos? ¿Hacia dónde vamos a apuntar y cómo lo vamos a hacer? Basta de politizar el tema productivo. Hay que ser técnicos, trabajar de la mano con las personas que están ahí. Hay que trabajar en asociatividad, en aquellos productores que quieren asociarse para ser más fuertes. No es lo mismo que yo me vaya solito a negociar a que sea un bloque respaldado por un gobierno. Es otra cosa. Y eso sí nos va a permitir, por ejemplo, a ese 38.5% de mujeres que son cabezas de hogar, que son la base de la sociedad, porque cuando una mujer, una madre está bien, sus hijos están bien, su esposo está bien, su barrio está bien. Si es una mujer que es soltera y que tiene a sus hijos, le da otro tipo de calidad de vida, de oportunidades a los niños, a los jóvenes y a ella misma. Tenemos que trabajar ahí, tenemos que volver a territorio, a sentir la piel. Si un mandante, si un gobernante no siente el dolor del pueblo, como dice Henry Cucalón, no debería estar ahí. Necesitamos gente que sepa qué es lo que los ecuatorianos están sufriendo y cómo ayudarlos. No puede ser que la mayoría de nosotros no sepamos qué pasa el otro día, pues. Que 3 de cada 10 ecuatorianos sean los únicos que tienen empleo y los otros 7 no saben qué hacer. Yo cuando salgo a territorio me topo con la gente sentada en bancas, gente joven, porque no tiene empleo, porque no saben qué hacer, porque están viendo a ver ahí si les cae algún cachuelo. Estamos cayendo en pobreza cada vez más y vemos una desconexión del gobierno porque mientras se pelean, mientras están en otras cosas,
Nadie piensa en el ciudadano de a pie y por eso necesitamos un cambio radical, necesitamos un hombre a la cabeza que piense en ustedes, que piense en sus familias, que se conduela de lo que está pasando, que tenga un equipo de trabajo. Somos el único movimiento que hemos presentado los nombres de quienes nos ayudaron y de donde hemos sacado información para hacer nuestro plan de gobierno. Tenemos equipo y eso es fundamental de parte de un presidente, porque al momento que tú llegas a Carondelet necesitas poner ministros, no empleados ni mandaderos, sino gente que tenga la capacidad y la solvencia técnica para decirte, señor presidente, señora vicepresidenta, no va por ahí. Esto va por acá, porque miren los estudios, tener esa cercanía con la gente para sentarte con el sector del agro, del turismo, con la gente que trabaja ahí, para que te digan, miren, nuestro problema es así, y en cada provincia es distinta. Entonces, el país tiene muchísimo potencial, lo que necesita es una oportunidad y un cambio radical a lo que está pasando. Perfecto, candidata Larrea, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Entendemos que usted también tiene una agenda que cumplir aquí en Quito y por eso también los tiempos se nos acortan. Esperamos tener también a el candidato a presidente Henry Cucalón en este espacio para también conocer de parte de él algunas de las propuestas que usted ya nos ha compartido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias para ustedes, un mensaje de esperanza. Hay una opción. En este 2025, la 25, con Cucalón, Larrea y todo el movimiento Construye, estamos listos para trabajar por ustedes, porque se merecen una oportunidad y sus hijos merecen el poder confiar nuevamente en su país. Así que pensemos con conciencia, tomemos una decisión y sintámonos orgullosos del voto que estamos dando en este año. Así que ya saben, hasta por cábala, la 25 está en este 2025, un cambio radical con Cucalón y Larrea. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape. Nos seguimos encontrando en otro espacio para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales y también de sus vicepresidenciales. Es tu camino a las elecciones de febrero de 2025.